general, en la mayoría de mazos que tengan, se la van a encontrar sin nombre, pero la van a identificar por el número, que es el número 13. Vemos un esqueleto que sostiene una guadaña de color rojo sangre, y en sus pies yacen desmembrados los cuerpos de dos seres humanos. El desmembramiento de las anteriores ideas, las cabezas, de los anteriores puntos de vista, los pies, y actividades previas, las manos. Es decir, que cada parte presente del cuerpo va a estar representando, ¿sí?, una parte que ha sido desmembrada de nuestro ser. Nuestras ideas, nuestros puntos de vista y lo que sea que hayamos hecho previo a esta situación. Pero esto está lejos de ser el final del héroe. Si prestamos atención, veremos en ese oscuro suelo o posible barro el surgimiento de brotes de color azul y amarillo, ¿sí? Son como hojitas que vemos, plantitas, vida que está surgiendo ahí. El espíritu y la intuición, atributos de la naturaleza psíquica interna del hombre, simbolizando a su vez la nueva vida. Es una transformación que va por partes internas de nuestro ser, que lo que hace este arcano es juntarlas todas en ese mismo suelo oscuro o barro, ¿sí? Que también el hecho de que sea negro nos recuerda nuevamente a que es territorio inconsciente, para que surja la transformación y por ende la nueva vida que estamos pudiendo ver en esas hojitas que surgen. Y bueno, nuestro personaje que en este caso se va a haber visto como un esqueleto, pero que en otros personajes quizás puede aparecer no necesariamente como un esqueleto, sino como a veces figuras humanas con un tono de muerte, ¿sí? Pero en la mayoría vamos a encontrar esqueletos, quizás algunos esqueletos vestidos, más adelante vamos a ver algunos ejemplos, pero la mayoría de las veces este arcano va a ser representado así y más adelante vamos a hablar de por qué la muerte está representada de esta manera. Simbólicamente hablamos del final de una forma de recorrer el camino, el final del camino conocido o elegido. La muerte está al servicio de la vida. El final que abre una posibilidad, la de transformarse. Aquella muerte habitaba el interior hace ya tiempo, esperando a manifestarse en el afuera, a que pueda ser reconocida. Cuando hablamos de que la muerte ya habitaba el interior hace tiempo, hablamos del proceso del colgado, ¿sí? Cuando vimos la carta del colgado, entendimos que ya estábamos habitando un proceso de transformación interno que ahora finalmente se manifiesta en nuestra realidad y no solamente en nuestro interior. También es la muerte de la personalidad egoica, como apertura del camino del alma. Recuerden que el ego como tal no desaparece. Que el ego muera significa que resurge, ¿sí? Que se transforma en un nuevo ego. La idea es que con el tiempo aprendamos esto, ¿no? Que tampoco se trata de que el ego deje de existir, sino de que podamos darle una nueva forma a ese ego, ¿sí? Que se transforme y que encuentre esto de la apertura del camino del alma. Que el ego pueda cooperar también con el resto de las partes que nos componen y que no sea lo único que nos domina. Este es el momento donde entendemos que la carta de la muerte no solo nos anuncia un final, sino que nos invita a entregarnos a aquello que finaliza, a duelar aquello que estamos dejando ir, lo cual implica sentir dolor, lo cual implica sentir emociones, sensaciones, y entender que cuando nos permitimos habitar eso que llega a su final, con todo lo que eso nos trae, llega el alivio de que estoy aceptando. Y ese alivio es la templanza. La templanza es lo que sucede cuando finalmente me entrego al proceso, es como la paz. Cuando me entrego a dejar de luchar contra lo que debe morir y puedo encontrar paz, aceptación. Si pensamos en el 1 del mago más el 3 de la emperatriz como resultado 4 emperador, podríamos decir la manifestación y creación de vida en función de la estabilidad y completitud. Piensen además que el 13 mismo en su número, el 3 más el 1 nos va a dar emperador, por ende nos trae estabilidad. Lo mismo que hablamos con la situación de los huesos, ¿no? Como aquella estructura que nos sostiene. Por otro lado, cuando ordenamos las cartas de 10 en 10, podemos ver cómo muerte y emperatriz quedan alineadas. La misma comparación que hacemos siempre de mago con fuerza, papisa con colgado. Bueno, con la muerte y la emperatriz hacemos lo mismo. De modo que se vuelve visible esta conexión de la muerte y la vida como dos partes de lo mismo, ¿sí? Para que haya muerte debe haber vida y para que haya vida debe haber muerte. Son dos energías que trabajan juntas. Si una persona viene preguntando por una situación de un vínculo de pareja y aparece la carta de la muerte, en efecto, ese vínculo está sufriendo una transformación, un cambio, o incluso nos puede estar diciendo que literalmente ese vínculo llega a su fin. Ahora, lo que yo voy a intentar hacer es ayudar a la persona a transitar su duelo. Y eso no se trata de dibujar a la muerte como una carta donde debo transitar lo que se termina con alegría y felicidad. Si yo necesito vivir el dolor
tengo que vivir el dolor, ya sea enojándome, llorando o lo que sea que necesite hacer para expresar mi dolor es lo que naturalmente debo hacer, lo que le hace bien a la persona. Ahora, distinto es transformar el dolor en un sufrimiento eterno que pasa a ser un apego a sufrir por esa situación y nunca termino de transformarlo. El dolor hay que sentirlo, pero tarde o temprano ese dolor cesa cuando me permití sentirlo. Y ahí es donde viene la aceptación de lo que se tuvo que ir, ¿sí? Podemos hablar de muertes literales, aunque pocas veces me ha pasado de que realmente la muerte me está hablando de una persona que literalmente no está más en esta vida, ¿sí? Casi siempre que aparece la carta de la muerte, sucede que la persona está viviendo un proceso de transformación muy intenso, interno, profundo. Así que no se asusten cuando salga esta carta, no piensen que literalmente hay alguien que va a morir, porque la mayoría de las veces no es eso, ¿sí? Esta situación, esta sensación de sentirse elevado, post muerte, después de la muerte, sucede que sentimos que atravesamos un proceso de tal oscuridad que finalmente empezamos a encontrar luz, ¿sí? Es como la luz al final del túnel. Ese es el momento donde encuentro mi paz, mi tranquilidad, donde en algún punto casi egoico digo, ya está, finalmente llegué a la paz que tanto estaba buscando, casi como si ya no existiesen más sombras por enfrentar. Y esa va a ser la mayor dificultad de esta carta, ¿sí? Porque si bien esta carta nos remite a lo elevado, a lo divino, al ángel, a la paz, al equilibrio, siempre nos va a recordar que eso no significa que ya no hay más sombras por ver. Vemos entonces un ser alado, ¿sí? Una especie de ángel en la tierra, que tiene el color rojo y azul, ¿sí? Del lado azul de su cuerpo tiene una jarra roja y del lado rojo de su cuerpo tiene una jarra azul, casi como si los colores opuestos se complementaran perfectamente o equilibradamente. El agua es blanca, sí, es como el símbolo de la purificación después de la muerte, es como esa limpieza de todas aquellas cuestiones antiguas del ser, que finalmente encuentran este momento de armonía. Vemos una flor de 5 pétalos en su frente que nos va a hacer referencia a una especie de mandala, ¿sí? Que tiene que ver también con esa conexión, ¿sí? Lo van a ver acá abajo. Es un símbolo de la quinta esencia, situada en el lugar del tercer ojo, el área de la conciencia suprema o símbolo del doble nacimiento. Es importante esta cuestión de que el ángel esté en la tierra porque significa que seguimos en un ambiente terrenal, es decir, que el ángel puede representar tanto un ángel de la guarda, ¿sí? Como muchos conocemos, este ángel que nos acompaña en nuestras experiencias humanas y terrenales, como puede representar una imagen propia que tenemos en nuestro interior de el ángel, pero que aún estamos en la tierra, ¿sí? No significa que nosotros nos convertimos en un ángel. Cuando yo integro los polos opuestos, ¿sí? Mi parte frío, agua, ¿sí? Azul, con mi parte rojo, acción, fuego, estoy generando un clima atemperado, me estoy volviendo una persona tibia, ya no se trata de si soy alguien extremista, ¿sí? Una persona de el estilo fuego, ¿sí? Elemento fuego, o si soy una persona más sentimental, más de la energía femenina, ¿sí? Más del agua, sino que de repente puedo incorporar esas dos versiones de mí que antes se sentían divididas. Básicamente no hay extremos. Templar y contemplar como gesto de conciliación, reunión. Esta carta nos habla de la unión de esas dos partes de nosotros mismos. Se integran las partes del ser. Llega la recompensa del héroe, ¿sí? Siempre vamos a volver a recordar el viaje del héroe y este es el momento donde después de atravesar una prueba difícil llega su recompensa. Después de haberse enfrentado a la muerte, comprendió finalmente que la única forma de hallar luz era entregarse a la oscuridad, perder el miedo, dejar de luchar y resistirse a la pérdida de su ego. Ahora siente paz, calma y aunque el recorrido continúa, este es un momento clave de revitalización. Aparece esta sensación de protección y calidez que lo impulsa a fluir con el resto de experiencias que le aguardan. Se siente más conectado a su espíritu que antes, casi como si pudiese acercarse a los mismos dioses. Y este es el riesgo, ¿sí? Así como nos pasa a nosotros cuando confundimos que finalmente encontramos paz y armonía y todo es divino y elevado y no voy a volver a vivir experiencias negativas, oscuras, como yo las considero, como los seres humanos las consideran, eh, confundo esta situación, ¿sí? Entonces con el héroe pasa lo mismo, cree que ya logró vencer a la primer gran prueba, ¿sí? Que sería la muerte y se relaja. ¿Está más conectado con él mismo? Sí, aparece un verdadero equilibrio con esta carta. Pero siempre vamos a hablar del riesgo, siempre vamos a hablar de la otra cara, no como algo negativo de la carta, sino como una gran posibilidad que existe con este arcano. Es yo y mi relación con el universo, yo y mi conexión con el ángel, el equilibrio de las dos partes. No se trata de el universo y si me salva o no me salva, se trata de yo, cómo acciono para, entre comillas, salvarme a mí mismo, a través de mi confianza en el universo que refleja mi confianza hacia mí mismo. Es una reflexión bastante profunda también, ¿sí? Si bien la carta es una energía bastante liviana, no es una energía pesada para nada,
nos invita a darnos cuenta de estas creencias a veces que tenemos sobre cómo funciona la fe y el universo y Dios y los ángeles y cómo a veces depositamos esa confianza afuera, pero después la perdemos en nosotros mismos. Y cuando las cosas no suceden como queremos, le echamos la culpa al afuera. Eso sería como el riesgo o lo estancado de esta situación, ¿sí? Cuando invierto esa fe y esa confianza en otra cosa, en una no toma de acción, una no toma de responsabilidad sobre mi propia vida. Entonces, esta carta es un momento efímero de la vida donde encontramos conexión con lo divino a través de la conexión con nuestra propia interioridad y a través de perderle el miedo a entregarnos a la oscuridad de la muerte. Otro de los riesgos es esta frase que hemos escuchado alguna vez que dice, soy un ser elevado. Esta frase convierte la experiencia totalmente en un atributo del ego, ¿sí? Potencia el yo, el problema de la identificación. Decir que yo soy un ser elevado es ponerme en un lugar superior a los demás, como si ser elevado implicara no tener conexión con lo humano, con lo mundano, pero el ángel tiene los pies sobre la tierra. Entonces, lo que nos dice es, no soy, estoy siendo, en movimiento y constante posibilidad de cambio. Soy las partes de mi ser, las que integré y las que aún no reconozco. Soy un ser en proceso. Si me autodefino una cosa, me limito. El ego tiende a apropiarse de la experiencia. Cada célula de mi cuerpo es parte de mi alma, no son partes indiferentes una de la otra. La espiritualidad se experimenta en mis palabras, mis actos, mi alimento, mis vínculos y en cada detalle de mi día a día. No me hace espiritual solo el acto de meditar, saber tarot, reiki, registros, etc. Son los actos del día a día, desde mi más honesta humanidad y no desde una falsa humildad. Somos seres humanos, seres en proceso. Nuestras experiencias no nos hacen superiores unos a otros. La templanza es una apertura del yo. Comienzo a entender un poco de lo que es el otro platillo, ¿sí? La otra persona, los demás. Algo se abre y se une. Es una experiencia más. Y eso no le quita importancia, pero tampoco eleva mi ego, ¿sí? Que no nos eleve el ego esta carta. Comienzo a escuchar el sí mismo con la intención de acercarme a Dios. El yo comienza a dialogar con él. Es la unión del afuera con el adentro, del arriba con el abajo. Entonces, cuando aparezca esta carta en una lectura, como para traer un poco esto bueno, bajémoslo a una tirada toda esta información, probablemente la templanza va a aparecer para indicarnos que hubo una muerte previa y que la persona finalmente está encontrando ese equilibrio entre esas partes de sí que antes estaban divididas, entre ese proceso doloroso y lo nuevo que se está abriendo, que probablemente está encontrando un momento de paz, ¿sí? Lo post-transformación y qué hago ahora con esta nueva versión de mí que soy. Son personas que están en búsqueda del equilibrio, ¿sí? O que están trabajando con un equilibrio en su mundo exterior, a través de primero buscar el equilibrio en su mundo interior. Y si la persona no lo está viviendo así, la carta pasa a ser una invitación, ¿sí? Yo le voy a preguntar a la persona, ¿cómo estás transitando este momento de búsqueda de equilibrio en tu vida? ¿Lo estás pudiendo conectar con el equilibrio en tu interioridad? ¿Estás escuchando tus deseos, tus emociones? ¿Estás pudiendo unirte con vos mismo, con tu fe, con tu confianza en la vida, con el sentir que hay un sentido para todo esto que viviste?